Hermanos, a Primera de Juan, en el capítulo 5, primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 5, vamos a leer el versículo 4 y 5, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué hermoso, ¿no? Y eso es lo que acabamos de escuchar, ¿no? La fe vence al mundo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, ministranos a lo más profundo, lo más íntimo de nuestro corazón. Señor, te pido que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, y todo aquel, Señor, que escucha este mensaje, sé tú hablando a su corazón por esta palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Ustedes recuerdan, hermanos, en el Antiguo Testamento el caso insólito de dos mujeres que llegaron delante de Salomón porque ambas eran prostitutas y por alguna razón habían tenido sus hijos en el mismo periodo, ¿no? Entonces, dice la Escritura que una de estas mujeres en una noche dio vuelta y no se dio cuenta y prácticamente ahogó a su hijo, y este murió. Entonces esta mujer, claro, sin escrúpulos, sin ética, lo que hizo fue cambiarle el hijo que estaba muerto y se lo puso a la otra mujer que tenía hijo, y el hijo vivo ella se lo llevó. Entonces luego el día siguiente empezaron ellas a pelear, que no era este su hijo, no, este es tú lo mataste, tú te diste vuelta, tú lo ahogaste. Llegaron delante de Salomón y le presentan el caso. Un caso, hermanos, que realmente, ¿cómo se puede resolver? No había manera de investigar el genoma humano en aquel entonces para poder identificar allí de quién era ese niño. Entonces, bueno, Salomón dijo algo que le espantó a todos, ¿no? Dijo, tráigame una espada. Y entonces, en eso que digo, lo que vamos a hacer, vamos a partir en dos al niño vivo, lo vamos a partir en dos y lo vamos a repartir a cada uno. Entonces en ese momento la madre, la verdadera madre, porque la otra tenía su hijito diciendo que era su hijo y no era, dijo, lo vamos a partir. Y la mamá biológica dijo, no, mejor déselo a ella, no quiero que mi hijo muera. Y Salomón dijo, no, esta es la mamá, déselo a ella. Un caso, hermano, maravilloso de cómo la sabiduría de Dios sacó adelante una situación que no tenía solución. Digo esto, hermanos, porque en la iglesia unos parecen que son hijos de Dios y otros no lo son. Unos están muertos espiritualmente y otros están vivos. Pero algo lindo que nosotros podemos, hermanos, comprender, y es que Dios desea que nosotros comprendamos quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Porque esto nos llega en algún momento dado a desanimar en la vida de la iglesia, porque decimos, esta persona reclama que es hija o es hijo de Dios y no lo es. Dice que asiste a la iglesia, pero no es una persona nacida de nuevo. Y otras personas que realmente sí lo son. Es por eso, hermanos, que quiero, con la ayuda del Señor, hablar bajo este tema, las características de un verdadero cristiano. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos, de la evaluación de nuestra vida cristiana? Si somos hijos de Dios, somos discípulos de Dios. Hermanos, en primer lugar, para poder tener comunión con Dios. La comunión con Dios comienza a establecerse en nuestra identificación, si somos o no somos hijos de Dios. Por eso, rápidamente, hermanos, estaremos viendo algunos versículos en toda esta epístola. Vea conmigo, por favor, lo que dice siempre en el capítulo 1 de la primera epístola de Juan. En el versículo 3 dice, los que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es importante una evaluación? Porque esa evaluación nos lleva a ver si realmente tengo comunión con Dios o no la tengo. Y el que tiene comunión con Dios Padre y Dios Hijo, ese es un hijo de Dios. El que no acepta, en otras palabras, a Jesucristo como el Hijo de Dios, no tiene comunión con Dios, aunque reclame que lo es.
No solo eso, sino que también en este mismo versículo encontramos otra verdad, y es tener esa comunión con el cuerpo de Cristo. Tenemos, dice, comunión los unos con los otros. La persona que reclama que tiene comunión con Dios, también tiene comunión con la familia de Dios. Si alguien no tiene esa íntima comunión con los hermanos, no hay identidad con los hermanos en Cristo, es porque no es hijo de Dios. Es lo que nos dice también este mismo versículo. Pero también el versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, lo que sucede es que esta persona que ha tenido una experiencia con el Señor, igualmente tiene un gozo diferente. En el mundo hay ciertas alegrías. La alegría, por ejemplo, de haber sacado una carrera universitaria, el poderse casar, tener hijos, etcétera, etcétera. Pero el gozo es diferente. Entonces, esto es una marca muy distintiva en el caso de un cristiano. Hay un gozo que no procede de las circunstancias positivas de nuestro alrededor, sino que es un gozo que viene de lo alto. Por eso dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, o sea, el gozo surge de las Escrituras, el gozo surge de las promesas de Dios. Y esa es otra característica importante de que somos hijos de Dios, pero también la seguridad. ¿Y qué importante es esto? Tener seguridad de la vida eterna. Ya en el capítulo 5, versículo 13, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de su Hijo, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, el poder identificar o hacer una evaluación de nuestra identidad es cuando ya tenemos certeza, seguridad de la vida eterna. Entonces, si tenemos comunión con Dios, comunión con el cuerpo de Cristo, tenemos el gozo de Dios y a la vez tenemos seguridad, esta es una evaluación importante acerca de quién soy yo. Vemos distintas evaluaciones a las cuales nos hemos sometido durante toda nuestra vida. Por ejemplo, las evaluaciones médicas. ¿Con qué objetivos se hacen? Bueno, para mejorar la salud. Vemos las evaluaciones de capacidad para un trabajo, las evaluaciones del conocimiento a través de exámenes en escuelas, colegios, universidades, para poder ser promovido a otro nivel. De igual manera, la evaluación de nuestra vida es importante para que nosotros podamos tener comunión, podamos con Dios, comunión con los hermanos, el gozo de Dios sea completado y tener seguridad. Ahora, veamos entonces algunas evidencias de una persona que realmente es nacida de nuevo. Una de ellas es que vive en la verdad de Dios. Dice en este mismo capítulo 1 de esta epístola de Juan, pero el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La primera evidencia que nos ayuda a poder saber si yo soy un hijo de Dios y las hermanas una hija de Dios, tiene que vivir en la verdad de Dios, no en la ignorancia. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a clarificar realmente quién soy yo. Camine en la verdad. Por eso dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, si nuestra vida, el fruto es tenebroso, es decir, una vida de pecado continuo, es una práctica, entonces, aunque diga que tengo comunión con Dios, no la tengo. Aunque yo la reclame, aunque yo lo diga, pero no es. Entonces, por eso que una evidencia muy importante es que vive en la verdad de Dios. Y esto, por supuesto, le trae una experiencia maravillosa, como es, por ejemplo, la gracia y la bondad de Dios a través del perdón. Ahora, eso no significa que no vamos a pecar. Alguien dirá: pues el cristiano ya no peca. Claro que sí, dice la Biblia en esta misma epístola que el que dice que no peca, el tal es mentiroso. Lo que dice acá básicamente es: el andar en tinieblas es un estado, es un estilo de vida.
La vida pecaminosa es un estilo de vida de una persona no nacida de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo, por eso dice el versículo que sigue, el versículo 9 dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué lindo. ¿Por qué es importante saber quién soy? Porque eso me ayuda a tener un recurso maravilloso. Y es que cuando llegamos a pecar, podemos confesar nuestro pecado a Él y Él nos limpia de toda nuestra maldad. Decirle, Señor, perdóname por esto. Pero no es un estado de vida, sino que es una acción mala, pecaminosa, que se cometió en una eventualidad. Entonces, por eso es importante saber quién soy yo, porque de otra manera, entonces no voy a saber de dónde tengo que echar mano para salir adelante. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, ni siquiera se molesta en confesar su pecado. ¿Por qué? Porque es para él o para ella es lo máximo de su vida. Pero si lo confiesa es porque se siente mal con Dios. En segundo lugar, otra evidencia es que vive en obediencia a través de la fe. Capítulo 2, versículo 3, y este es un pequeño recorrido en esta primera epístola, ¿no? Y también quisiera pues recomendar los estudios que estamos teniendo en los grupos, más bien el altar familiar o en el devocional familiar que se ha hecho también en las semanas anteriores, un estudio sobre estas epístolas de Juan. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Otra evidencia entonces es que vive en obediencia a través de la fe. Entonces ama a Dios profundamente, ama su palabra, el poder obedecer los mandamientos, es decir, que no es una carga. No es una carga el poder ver lo que dice la Biblia y caminar en obediencia. Eso no significa que no vamos a ser tentados, sino que la persona se complace en poder decir, hasta aquí nomás, esto lo voy a hacer porque amo a Dios. Entonces por eso dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, he aceptado a Cristo como mi Salvador, he nacido de nuevo, si guardamos sus mandamientos, es decir, la sana doctrina, si guardo la palabra, si obedezco la palabra, es otra evidencia importante de nuestro ADN espiritual. Tercera evidencia, versículo 9 de este mismo capítulo, y dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Decir que la persona que ha nacido nuevo vive en amor hacia el prójimo. Entonces, todo sentimiento, por ejemplo, de odio, prácticamente no le da espacio. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El poder perdonar a una persona. Entonces, lo que sucede es que una persona que ha nacido de nuevo, lo que hace es que así como Dios lo ha perdonado, el Espíritu Santo que mora en su corazón le ayuda a perdonar. Por eso dice la Biblia, allá en 1 Corintios capítulo 13, con respecto al amor ágape, dice el amor no guarda rencor. ¿Por qué no guarda? Porque perdona. Entonces le es fácil o más fácil, no digo que no sea difícil en algún momento, pero es mucho más fácil el poder perdonar a alguien cuando Cristo, el Espíritu Santo, vive en el corazón. Por eso dice aquí la palabra, que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Y porque en la palabra aborrecimiento es algo mucho más serio que lo que es resentimiento. Aborrecimiento es desear que esa persona no exista. Si alguien tiene este tipo de sentimientos, no ha nacido de nuevo. Pero si alguien tiene, claro, todos en un momento dado podemos resentirnos, nos hemos resentido en algún momento, pero el Espíritu Santo nos ayuda a poder perdonar. Entonces vemos esta característica muy importante, y es que la persona nacida de nuevo aprende a perdonar.
En cuarto lugar, cuarta evidencia, es una persona fiel a Cristo y su doctrina. En el versículo 18 del capítulo 2 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces lo que vemos aquí, que una persona que dice que es cristiano y está en la iglesia, pero de repente abandona la asistencia a la iglesia y se vuelve a una doctrina que va en contra de Cristo, o sea, entonces siguiendo un sistema anticristo, es lo que dice aquí, salieron de nosotros, es decir, dentro de la comunidad, porque no eran de nosotros, o sea, no habían nacido de nuevo. Si en aquel entonces, estamos hablando, hermano, ellos tuvieron, la iglesia, los primeros referentes que tuvieron del mensaje del evangelio, los apóstoles. Y aún en medio de esa comunidad, en medio de esa iglesia, surgía esto. Entonces, ¿cuánto menos ahora? Sobre todo que estamos ya en la consumación de los tiempos. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo es fiel a Cristo y a su doctrina. Y el que se va, bueno, a no ser que caiga en pecado de apostasía. Pero lo que estamos puntualizando aquí es que muchos se van por caminos totalmente equivocados porque nunca nacieron de nuevo. Ahora, otra característica importante es que la persona, dice en el capítulo 3, en el versículo 6, otra característica interesante, el versículo 10 dice, porque todo aquel que permanece en él, oiga esto, no peca. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense bien, aquí en la Biblia pone dos clases de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esas son las únicas dos categorías que existen sobre la faz de la tierra. No hay distinción de sexo, distinción de razas o de cultura, lo que sea, pero lo que sí distingue la Biblia, que unos son hijos de Dios y unos son hijos del diablo. Los hijos de Dios, dice aquí, no practican el pecado. No es que no pecan. Es interesante porque en el original griego lo que significa es prácticamente que la persona que, digamos, practica es un estado, o sea, es continuo. Pero sin embargo, en el caso de un hijo de Dios, no significa que no va a pecar en un momento dado, pero puede pecar, y por eso en el capítulo anterior dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. La persona que no ha nacido de nuevo, ¿por qué practica el pecado? Como alguien que practica, por ejemplo, el fútbol. Es un profesional en el fútbol. Entonces, hay gente que son profesionales y nosotros también nos alegramos cuando vemos un partido, ¿no? Porque estamos viendo que es un profesional, practica. Ahora, si nos invitan a alguno de nosotros esta tarde, por ejemplo, a ir a jugar un partidito de fútbol, nosotros no somos futbolistas, somos aspirantes, o ni siquiera aspirantes, somos de aquellos que están en la gradería viendo, ¿no? Pero en buen salvadoreño diríamos ir a jugar pelota, ¿no? Pero el fútbol es otra cosa. Entonces, así es, una persona que no ha nacido de nuevo, su estilo de vida es continuo y practica el pecado. ¿Sabe por qué? Porque le encanta, le gusta el pecado.
Por eso, lo practica porque ese es su estilo de vida, es su pasión, es su inspiración, eso lo lleva en su mente, en su ser. Pero el que es hijo de Dios no lo practica. Es decir, ¿por qué? Porque dice la porción que hemos leído, porque la simiente de Dios le guarda. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando usted o yo hemos pecado, ¿qué es lo que pasa? Nos produce un malestar. Nos produce un malestar. En ese momento viene el arrepentimiento, viene la confesión al pecado a Dios y se aparta de eso, o sea, no lo practica. Si yo tuviera, por ejemplo, una pelota de tenis en una mano y en otra tuviera una pelota de barro, ¿verdad? Entonces, si yo tiro la pelota de barro en el piso, no rebota, ahí se queda, porque es un estado. Eso es lo que sucede con una persona no nacida de nuevo. Queda postrado y le encanta estar ahí, pero si yo tiro la pelota de tenis, rebota. El cristiano cuando cae en pecado, rebota. ¿Entiende? Rebota, es decir, la obra gloriosa del Espíritu Santo lo impulsa ¿a qué cosa? A sentirse mal. Si usted, oiga bien, se siente mal al haber pecado, por ejemplo, haber tenido un pensamiento pecaminoso, un sentimiento pecaminoso, usted se siente mal porque tiene, por ejemplo, envidia. Si usted se siente mal por eso, entonces qué bueno, porque está rebotando. Ahora, si tiene envidia y esa envidia, realmente pues usted se deleita en tener envidia, es porque usted es una pelota de barro, ¿no? Es decir, no rebota porque es su estado. Pero si se siente mal por un pecado, claro, porque el Espíritu Santo que mora en usted no le permite quedarse en el suelo. Por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero el Señor lo vuelve a levantar. Entonces, así que probablemente algunos de ustedes han estado bajo una acusación del diablo, quizás diciéndole, tú quizás no eres un hijo de Dios, ¿te das cuenta? Lo que sentiste, lo que pensaste, lo que has hecho, mejor no vayas a la iglesia, no seas hipócrita. Digo esto como que supiera que alguno de ustedes el diablo les ha estado susurrando al oído eso, ¿no? Y diciéndole, mejor olvídate. Y entonces lo está acusando el diablo porque pecó. Oiga bien esto, todos como cristianos pecamos. Es lo que leímos en el capítulo 2. Hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. Es más, dice, el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Está hablando a la iglesia, ¿no? Aquí la epístola. Ahora, pero una cosa es que pequemos y nos sintamos mal y otra cosa es que el que peca se siente bien y por eso lo practica. Así que hermanos, la evidencia, entonces otra evidencia, la quinta evidencia de ser un hijo de Dios es que no practica el pecado. En sexto lugar, en el capítulo 3, versículo 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. El que ha nacido de nuevo es un canal de bendición para otros. Es un canal de bendición porque si ve a alguien tener una necesidad, la misma simiente de Dios, el Espíritu Santo que mora en el corazón, le produce esa compasión y también eso se transforma en bondad y le ayuda en algo. Por eso, hermano, que uno de los problemas que se dan en los matrimonios, por ejemplo, es la avaricia. Usted dice, pero mi esposo no me da absolutamente nada. Recuerdo años atrás una madre, una esposa, decía, mira, en el tiempo que habían colones, tenían 5 hijos y él solamente le daba 400 colones en los últimos 15 años, 400 colones y no le aumentaba. Decía, aquí está para la comida, para 5 hijos,
papá y mamá. Y me dice, yo no sé cómo hacía. Yo oraba por los alimentos, que Dios los multiplicara. Y todos bien maiciados, como decimos. No parecía que nadie aguantaba hambre. Pero ¿por qué? Porque no conocía a Dios. Entonces, la persona que no conoce a Dios ve la necesidad, pero no la ve. O sea, no extiende su mano. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, una persona que se compadece de esa persona y le ayuda. Y entonces vemos aquí que verdaderamente, dice aquí la Escritura, ha nacido de Dios. Otra característica es que en el capítulo 3, versículo 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado, nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Otra característica o evidencia de nuestro nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, es una evidencia de eso. Entonces no tengamos temor, hermanos, porque entonces es aquí donde se cumple la Escritura. Mayor es aquel que mora en nosotros que aquel que en el mundo está. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, gloria a Dios. Eso es sinónimo de que yo puedo enfrentar aún quizá al momento, bueno, así es, enfrentamos la muerte y podemos decir, Señor, gracias, porque sé que si llego a morir, despertaré, abriré mis ojos en la patria celestial. Tenemos seguridad de la vida eterna porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Y en último lugar, y es el versículo que iniciamos en esta hora, en el capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Es decir, la evidencia es que la persona comienza a vencer las opiniones, el sistema de antivalores del mundo lo empieza a vencer. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede vencer? ¿Por qué no puede, digamos, ser consumido o atrapado por ese sistema? Porque ha nacido de nuevo. Dice, es la fe la que vence al mundo. O sea, la fe en la verdad de Dios, entonces le ayuda a vencer todo lo que la mayoría ha establecido como un sistema por donde tiene que conducirse. Entonces no es esclavo, en otras palabras, de los hombres, sino que es un esclavo de Cristo, pero no se hace esclavo de las opiniones de otras personas. Entonces estamos hablando de un sistema poderoso de libertad glorioso. Así que, hermanos, las evidencias por la evaluación de la palabra de Dios me dicen que soy yo delante de Dios, y eso me ayuda a saber mi identidad. Y si sé quién soy, entonces eso me ayuda ¿a qué? A poder orar. Eso me ayuda a tener seguridad. Eso me ayuda a saber que puedo vencer. Saber que usted y yo somos un hijo, una hija de Dios, mis hermanas. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a evitar, hermanos, que los temores entren en nuestro corazón. Por eso podemos nosotros venir delante de Dios en oración. ¿Por qué? Porque si usted y yo somos hijos de Dios, sabemos que tenemos la respuesta de parte de Dios, siempre y cuando nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, si sabemos que somos hijos de Dios, puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. ¿No le parece, hermano? Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, hermanos, vivamos en seguridad. No le demos espacio a los temores. Ven, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, en esta hora, dándote infinitas gracias, Señor. Porque al tener esta seguridad de nuestro nuevo nacimiento, a través de evidencias claras, como menciona tu palabra, Señor, nos ayuda a poder caminar delante de ti y en este mundo con la cabeza erguida y poder decir gracias. Señor Jesús, en este momento, Señor, te pedimos que fortalezcas la vida de tu hija, de tu hijo, Señor. Algunos están, Señor, dudando acerca de quiénes son
y esa duda el diablo la aprovecha para poderles acusar, para poderlos llenar de temores. Mas en este momento, Señor, si cada quien ha identificado que es una hija, es un hijo de Dios, esto es lindo, es motivo de gratitud. Probablemente no tengan algunas cosas que han estado pidiendo, respuestas a algún problema, pero si el problema no se resuelve, el más grande de todos ya fue resuelto. Hemos dejado de ser hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. Qué maravilloso es eso, Señor. Padre externo, te pedimos en este momento que fortalezca, Señor, esa identidad espiritual. Afirma a cada uno, Señor. Algunos están siendo acusados. Tú mejor que nadie lo sabes, Señor. Y en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y reprendemos, Señor, toda acusación del diablo, haciéndole sentir a tu hija, a tu hijo, Señor, que no es hijo tuyo. Y esto lo está haciendo dudar y algunos se están desanimando, Señor, y algunos han entrado en tristeza y en depresión por esas acusaciones. Mas ahora le damos crédito a lo que dice tu palabra. Y esta palabra, Señor, la aceptamos como es. Aunque no merecemos, pero la aceptamos, Señor. Padre eterno, te pido especialmente por aquellos que han estado en conflicto, porque cuando han pecado piensan que no son hijos tuyos. ¿Cómo no, Señor? Cuando tu palabra nos exhorta, nos habla que si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre. Pero a diferencia es que el que no es hijo tuyo se deleita en practicar el pecado, que eso es diferente. Señor Jesús, en este momento, clarifica al corazón de esa persona para que no caiga en condenación del diablo por las dudas que está llevando. Padre, te pido que tu mano se manifieste en esta hora. Ministra el corazón de tu pueblo en el bello, maravilloso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora también, Señor, dedicamos a ti esta ofrenda.